había llegado, ya se había cumplido el tiempo y Dios estaba estableciendo su reino en la tierra. Claro está, nosotros en el día de hoy, en este poco tiempo que nos queda, no podremos tratar todas las profecías que estaban con relación al establecimiento del reino de Dios. Pero es interesante, mis hermanos, que nosotros estemos pendientes de esto, estemos al tanto de esto. Vemos en el pueblo de Israel que Dios, en el Antiguo Testamento, si analizamos no solamente en el pueblo de Israel, desde antes del pueblo de Israel, cuando el ser humano pecó en el Edén, Dios le hizo una promesa. En Génesis capítulo 3, versículo 15 está la primera promesa del Redentor. Pero luego el Señor llama a Abraham y a Abraham le dice: en ti, en tu simiente serán benditas todas las naciones, todos los pueblos de la tierra. Es decir, hay una promesa a Abraham de bendición a las naciones a través del Mesías. Luego vemos, ustedes recordarán, mis hermanos, que en el Evangelio de Mateo, ¿cómo comienza el Evangelio de Mateo? Precisamente con algo que casi siempre saltamos, con la genealogía. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, lo que primero comienza es hablando de la genealogía de Jesús. Y casi nunca nosotros nos detenemos a analizar esto, pero en esta genealogía, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1, nos comienza diciendo que Jesús era descendiente de Abraham, descendiente de David, y luego a partir del versículo 2 comienza a hablar de esas genealogías. Hay una promesa hecha a Abraham de que en tu simiente serán benditas todas las naciones del mundo, pero también hay una promesa hecha a David, y es que a través de David vendría el Salvador del mundo. Ustedes recuerdan cuando David quería edificarle templo al Señor y el Señor le dice: no, yo te edificaré una casa a ti. Tú quieres edificarme casa a mí, pero yo te edificaré una casa a ti, una dinastía de reyes, hasta que venga el Mesías a través del linaje de David. Pero después de David, de hecho históricamente se tiene como que la época de oro espiritual en Israel fue el reinado de David. Fue en el tiempo de David cuando la nación mejor se dedicó a Dios. Y todos ustedes que han estado leyendo el Antiguo Testamento saben que frecuentemente se usa como referencia: y fulano fue bueno, pero no fue tan bueno como David. Y la referencia entonces a un rey bueno en Israel era David, hasta que llegara ese rey, el Mesías, que sería mucho mejor que David. Vemos entonces que la decadencia de la nación lleva a que hayan profetas que hablaran de juicio. En el caso de Isaías, Isaías habla de juicio hacia el pueblo de Dios porque habían abandonado a Dios, porque se habían dedicado a la idolatría, porque seguían a otros dioses. Pero además, cada vez que se daban esas profecías de los juicios de Dios que vendrían sobre Israel, también se daban profecías de esperanza. Y se hablaba del Mesías. Se hablaba de que vendría ese Redentor. ¿Qué sucede, mis hermanos? El pueblo de Israel estaba muy a la expectativa de la venida del Mesías. El pueblo de Israel como nación estaba muy interesada. La nación estaba muy interesada en la venida del Mesías. Ahora bien, pero ¿qué Mesías esperaban ellos? ¿Cuál era la expectativa del Mesías que ellos tenían? Bueno, la Biblia dice que sería un guerrero, y a raíz de este adjetivo se entretejieron muchas enseñanzas en el pueblo de Israel con relación al Mesías guerrero,
al Mesías mucho más valiente que David. Ustedes recordarán que cuando el ejército de Israel está amilanado por las amenazas de una sola persona, de Goliat, ¿quién viene? Viene David, y David es el instrumento que Dios usa, y la nación ve a David como su valiente guerrero, pero también como su dulce pastor. Pero ¿qué sucede? Tomando de referencia a David, ellos están proyectando esa figura, esa imagen del Mesías que había de venir, y ellos esperaban también un guerrero que aplastaría a los enemigos de Israel. Ellos están esperando un ungido de Dios, un hombre especial, una persona que aparecería con un poderío inmenso para aplastar a todos los enemigos de Israel. Y yo le pregunto, mis hermanos, ¿era esa la promesa de Dios para el pueblo de Israel? Sí, era esa la promesa de Dios para el pueblo de Israel. Que vendría un Mesías que aplastaría a los enemigos de Israel. Ahora bien, ¿cuáles son los enemigos de Israel? Ahí es donde está el problema. El pueblo de Israel comenzó a ver a las naciones que le habían atacado como sus enemigos. Imagínense ustedes, ¿cuáles fueron los primeros enemigos de Israel en esta cosmovisión? Bueno, los filisteos, que frecuentemente estaban dándole agua a beber a ellos. Pero luego del poderío y el imperio, de hecho el periodo de David y de Salomón es conocido como un periodo imperial. Era un imperio Israel. ¿Por qué? Porque ellos dominaban otras naciones. Entonces, después de ahí comienzan las naciones a gobernar a Israel. La primera nación es el imperio asirio, que conquista la parte norte, las 10 tribus del norte. Después del imperio asirio viene el imperio babilonio, que también ataca. Los egipcios frecuentemente también atacaron Israel. Luego de los egipcios, los babilonios, el imperio medo-persa. Luego de ahí viene Alejandro, el imperio griego. Por último, en los tiempos de Jesús, todavía hay un imperio que está gobernando a Israel. Pero Israel tenía la esperanza de que el Mesías vendría a establecer su reino en Jerusalén. Y que su reino aplastaría a todos los enemigos de Israel. E Israel se convertiría en la nación que gobernaría. El esplendor le esperaba a Israel porque era el esplendor que Dios había profetizado para Israel. De hecho, después del exilio, la nación de Israel se quedó como pendiente de manera frecuente de que pronto vendría el Mesías, de que pronto llegaría el reino. Y precisamente ese es el anuncio que Jesús está diciendo cuando dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Jesús está diciéndole a toda la región de Galilea: ha llegado el Mesías. Dios ha venido a establecer su reino. Yo me imagino que todo aquel que escuchaba aquella noticia volteaba para ver y se quedaba buscando: ¿y dónde está el Mesías? ¿Dónde está el Mesías? Ustedes recuerdan, mis hermanos, el contraste que hace Juan en sus primeros capítulos, en el capítulo 2, 3 y 4, de creer o no creer. ¿Por qué a ellos les resultaba difícil creer que Jesús era el Mesías? Porque ellos tenían la expectativa de un Mesías, y el Mesías que llegó fue diferente. Ellos estaban esperando un poderío militar avasallante.
Ellos estaban esperando un poderío militar que le devolvería toda su gloria a Israel. La gloria de los tiempos de David y de los tiempos de Salomón, cuando el oro había hecho menospreciado a todos los demás metales. La plata no se tenía como algo de valor, porque había tanto. Y ellos anhelaban ese tiempo. Su enfoque estaba en ese tiempo. Pero ¿era acaso la prosperidad económica que tenía Israel lo que evidenciaba de que Israel estaba bien? ¿Era la prosperidad económica la señal de que Dios estaba con ellos? Ustedes saben, mis hermanos, que Salomón fue tan perverso, tanta sabiduría, pero tan perverso, que Dios le dijo: mira, yo no te quito el reino por tu papá, porque a tu papá yo le prometí de que tú estarías ahí. Óigame. Sin embargo, en los tiempos de Salomón había tanta prosperidad. Israel fue enseñada y se quedó focalizada en ese Mesías poderoso guerrero que vendría a aplastar a sus enemigos. Y por eso el Señor le dice: el reino de los cielos se ha acercado, ha llegado el reino de los cielos. Y yo imagino que ¿cómo que ha llegado el reino de los cielos? ¿Y dónde está que yo no lo veo? Recuérdense que la samaritana le dice: sabemos que ha de venir el Cristo, que ha de venir el Mesías. Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Pero la samaritana creyó que él era el Cristo. Los samaritanos no vieron un milagro, ni uno, por lo menos los evangelios no nos registran esos milagros que Jesús hiciera en Sicar, pero sí nos dice el evangelio de Juan que muchos creyeron por las palabras que él le dijo. Ahora bien, mis hermanos, ¿por qué Israel falló en reconocer al Mesías prometido? O por lo menos esos israelitas que estaban esperando al Mesías, precisamente por el enfoque que tenían. Ellos esperaban a este guerrero. ¿Y qué le enviaron? Un guerrero. Ahora, ellos entendían que el problema de ellos eran las naciones que los gobernaban, que los dominaban. Pero el problema de Israel no estaba en las naciones que los dominaban. El problema de Israel era uno: el pecado. Era el pecado el que había hecho de que Dios abandonara a la nación de Israel. En el libro de Deuteronomio el Señor se lo advierte y le dice: ustedes deben andar en mis estatutos, ustedes deben respetar mis leyes. Y si no, ustedes recuerdan el monte de las bendiciones y el monte de las maldiciones. Si tú obedeces la ley del Señor, bendito serás en tu entrada, bendito serás en tu salida, benditos serán los frutos del vientre tuyo. Tus vacas parirán, tus cosechas se darán, pero si te olvidares del Señor tu Dios para honrarlo, para obedecerlo, maldito será en tu entrada, maldito en tu salida. 100 de ustedes le huirá a una persona. Se caerá una hoja y eso le va a producir un espanto grandísimo. ¿Y qué era lo que estaba viviendo la nación de Israel precisamente cuando esas otras naciones le invadieron? A una tremenda idolatría. Habían abandonado a Dios, a Jehová su Dios, y se habían ido a adorar a Baal, se habían ido a adorar a la diosa Acera. Y es precisamente el pecado el que hace que Dios use las naciones vecinas para castigar al pueblo de Israel. El que ha leído el libro de Nahum sabrá que Nahum dice: ¿cómo? Señor, pero ¿tú nos vas a castigar con los asirios? Es decir, con esa nación tan mala, ¿tú nos vas a castigar a nosotros?
Desde ese momento el pueblo de Israel enfocó que sus enemigos eran las naciones que los estaban gobernando, no sabiendo, no entendiendo, no enfocándose en que sus enemigos eran sus pecados, el que habían abandonado su Dios. Cuando vienen del exilio, nosotros pudiéramos decir, bueno, ya la nación de Israel vino purificada, bueno, no tenía la misma idolatría que tenía antes, pero los profetas posexílicos nos siguen diciendo que hay idolatría en Israel. Sigue habiendo reclamo en Israel. El último profeta, ¿quién fue? Malaquías. Cuando usted lee el libro de Malaquías, ¿qué es lo que usted ve? Dios reclamándole a Israel, reclamándole que no están cumpliendo sus leyes. Y eso fue después del exilio. Y cuando leemos la historia secular que no tenemos registrada, la historia de Israel que no tenemos registrada en la Biblia, sino en la historia secular, ¿qué seguimos viendo en Israel? Una nación que no busca a Dios. Y en los tiempos de Jesús, ¿qué seguimos viendo? Una nación que está enfocada en su religiosidad. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es una nación que desarrolló una religiosidad esperando ese Mesías que le devolvería la gloria. Y por eso, aunque tienen el Mesías enfrente, el Mesías profetizado, que todos los profetas dieron señales de él, no pudieron apreciar al Mesías. No pudieron reconocer al Mesías, porque esperaban a alguien que vendría a combatir contra un enemigo que no era su verdadero enemigo. Y usted dirá, pero ¿y qué relevancia tiene eso para nosotros? Bueno, que nosotros somos el Israel de Dios en el día de hoy, cometiendo las mismas patochadas, los mismos errores que cometió el Israel histórico, desenfocándonos y no enfocándonos en las cosas que debemos enfocarnos. A veces pensamos, a veces me veo sorprendido de cómo viene el grito al cielo de los cristianos por una prohibición del gobierno, yo digo, pero el gobierno no es nuestro enemigo. Los homosexuales no son nuestro enemigo. Aquellos que se levantan, sabemos quién está detrás de ellos. Pues entonces no debemos ver a quienes se levantan. Ahora bien, yo estoy convencido, y con esto no le estoy diciendo que usted tiene que creer lo que yo crea. Tampoco es un análisis de un erudito, pero yo estoy convencido que lo que detiene a la iglesia no es el mundo. Que lo que ha sido un gran obstáculo en el desarrollo de la iglesia no es el mundo, es la misma iglesia. Una iglesia desenfocada, una iglesia mirando y enfocándose a lo que no debe enfocarse. El Señor nos ha dicho bien claro, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Pero nosotros no hemos obedecido ese mandamiento de Dios. Es un mandamiento. A veces pensamos que es una sugerencia de Dios. No, es un mandamiento. ¿Cuál es nuestro enfoque? Y usted quiere saber cuál es nuestro enfoque, pensemos cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo, cómo estamos invirtiendo nuestro dinero. El Señor lo dijo claro, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Por qué es que hay tanta pugna en la Biblia contra las riquezas? El nosotros poner nuestro corazón en las riquezas. Y usted pensará, pero pastor, usted está equivocado de lugar. Usted no está predicando al lugar adecuado, porque ¿cuáles riquezas tenemos en esta iglesia? Bueno, los hermanos de esta iglesia no tienen riqueza, pero no solamente los que tienen riquezas aman las riquezas. También el que no tiene las riquezas puede poner su corazón en las riquezas. Es importante que nosotros analicemos cuál es el tiempo que estamos invirtiendo en adorar al Señor,
a través de un estudio bíblico serio? ¿Cómo nosotros vamos a conocer al enemigo si no estudiamos la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a conocer a Dios si no estudiamos la palabra de Dios? Todo lo que necesitamos está aquí. Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para reprender, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios que esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué te va a preparar a ti para tú manejarte, conducirte correctamente? La palabra de Dios. Pero vuelvo a repetir, ¿cuál es el tiempo que estamos dedicando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? La inversión de recursos. Si es un libro de mi carrera, yo tengo que pagar 1,000, 2,000 pesos por el libro, pero si es un libro cristiano, bueno, cuesta 500 pesos ese libro. Si el día está un poco apurado, yo recuerdo que cuando leía la biografía de Martín Lutero decía que cuando el día estaba muy apurado, oiga, muy apurado, él dedicaba por lo menos 3 horas a orar. Cuando le decían, ¿pero por qué? Porque es que voy a tener demasiadas ocupaciones en el día. Necesito más de Dios. Necesito más la ayuda de Dios. Y él tenía un lema, decía, cuando he orado bien en el día, en la mañana, perdón, ya parte de lo que tengo que hacer en el resto del día está hecho. Gran parte de lo que tengo que hacer en el resto del día está hecho. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, hoy yo no podré orar mucho. Apenas, Señor, gracias por este nuevo día. Y seguimos porque tenemos muchas ocupaciones. El Señor estaba enfrente de ellos, pero ellos no pudieron reconocerle. Muchos no pudieron reconocerle. Y si el Señor se presentara enfrente de nosotros, ¿lo reconoceríamos? Usted diría, oh, claro. Recuérdese que desde que yo vea a ese hombre alto, rubio, ojos azules, con una túnica blanca, ese es el Señor. Así es que nos han pintado al Señor. Alto, blanco, ojos azules y con una túnica blanca. Recuerdo en un libro que decía, no recuerdo el libro, pero sí recuerdo que lo leí en algún lugar, de que qué pasaría si el Señor se te presenta en una Harley Davidson. Decir, así como Israel estaba esperando al Señor de esta manera y vino de otra manera, nosotros podemos ser desenfocados y sí estar esperando al Señor. Pero ¿y si el Señor viniera ahora mismo, en este instante? Si estamos en la iglesia, todo el mundo es fácil decir, bueno, sí, estamos esperando al Señor. Pero hay una pregunta que a mí me resulta bien hiriente y que yo se las he hecho a ustedes estas preguntas, pero quiero repetírsela de nuevo. ¿Qué cosas tú hiciste ayer de cara a la segunda venida de Cristo? ¿Qué cosas tú hiciste la semana pasada de cara? Entiende, bueno, yo voy a hacer esto porque Cristo viene. ¿Qué cosas hiciste el mes pasado pendiente? Bueno, yo estoy haciendo esto porque Cristo viene. Nosotros predicamos y predicamos que Cristo viene, pero ¿lo creemos? Porque si lo creemos, nuestras prioridades deberían ser otras. Nuestro enfoque principal debería ser otro. Es probable que hay cosas que tú vas a dejar de hacer, pero quizás no sea eso lo que el Señor te esté pidiendo, que deje de hacer lo que está haciendo. No, tú puedes seguir haciendo lo que estás haciendo, pero enfocada en que Cristo vuelve.
Así como Él vino en esa ocasión y con tantas profecías que habían pendientes, o mejor dicho, evidenciando su venida, así hay muchas profecías, evidenciando su venida. Pensemos, por ejemplo, en la tecnología. Un aparato tan pequeño, ¿cuánta cosa se puede hacer? Es probable que este aparato me distraiga mucho de las cosas del Señor. Pero es probable que este aparato yo lo use como una señal de que Cristo viene. ¿Ustedes no ven cómo dicen grande Cristo viene? ¿Cómo lo dice? Y en los últimos tiempos la ciencia se aumentará en gran manera. Desde el Antiguo Testamento se está diciendo. Daniel dice, en los últimos tiempos la ciencia se aumentará en gran manera. Usted le hubiera enseñado un aparatico de esto a Daniel y dice, ¿cómo? Y es tanto que se va a aumentar la ciencia. Las cosas que estamos viendo es para recordarnos que Cristo viene. Que no nos pase, mis hermanos, como le pasó al pueblo de Israel en los tiempos bíblicos, que crucificaron al Maestro. No pudieron ver al Maestro. Tantas señales, tantos milagros. Arrepentíos y creed en el Evangelio, dice el Señor. Ese fue su mensaje. Pero este mensaje llega en un contexto que en 5 minutos voy a tratar de hablarle de este mensaje, en este contexto. El mensaje, voy a volver a leer el versículo 15, decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué podemos analizar de lo que está sucediendo? Hoy en día se predica mucho la salvación. Ven al Señor para que el Señor perdone tus pecados y tú te libres del infierno. Y yo no voy a hacer el ejercicio para que no nos quedemos en evidencia, pero son muchas las personas que están en la iglesia porque se están evitando ir al infierno. Son muchas las personas que creen en el Señor, que vienen al Señor, que vienen a la iglesia porque no quieren ir al infierno. Y han recibido a Cristo como su Salvador. Y es verdad que necesitamos un Salvador, porque nosotros mismos no nos podemos librar del pecado. Es verdad que necesitamos un Salvador, pero la salvación, el perdón de los pecados, el librarnos del infierno no es la meta de Dios. No es el fin de Dios. ¿Cómo, pastor? Pero usted está predicando una herejía. No, es que lo que hemos creído es que el fin de Dios es librarte del infierno. Se nos ha enseñado como que el fin, el propósito final de Dios es perdonar tus pecados. Ven a Cristo. Y si tú tienes problemas de tal cosa, Él te los resuelve. Si tú tienes problemas financieros, Él te los resuelve. Si tú tienes problemas con tu pareja, Él te los resuelve. Si tú tienes una enfermedad, Él te los resuelve. Ven a Cristo, que Él quiere salvar tu alma. Pero el mensaje de arrepentíos y creed en el Evangelio viene en un contexto de un reino. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. La meta no es librarte del infierno, la meta es que tú pertenezcas al reino de Dios. Y en un reino hay un rey y los demás son servidores. Es desde ahí donde está nuestro problema. Queremos a Jesús como nuestro Salvador y todos decimos sin problema, Jesús es mi Salvador. Y ustedes van a ver en muchos lugares donde se predica un Jesús que es Salvador, pero no un Jesús que es Señor. No un Jesús que es rey. No se predica el reino de Dios. Porque pertenecer a un rey donde yo no soy el rey, pertenecer a un reino donde yo no soy el rey, nunca le ha agradado al ser humano.
Señores, pero ustedes se dieron cuenta cómo le fue servido en bandeja de plata todo a Adán y a Eva. Y Dios los puso como administradores del huerto. ¿Y qué le dijo el Señor? Enseñoread la tierra. Iba a ser el Señor en todo. Pero ¿se conformó el ser humano con eso? No. La oferta de Satanás fue: muy bien sabe Dios que el día que ustedes coman de este árbol, serán iguales a Dios. El ser humano quería otra posición. Quería la posición de él ser igual a Dios. Y es precisamente lo que predica hoy en día este evangelio de decláralo, de proclámalo, porque tu palabra tiene poder, y tu palabra ahora se ha puesto al mismo nivel de la palabra de Dios. La misma mentira del diablo del Edén es la misma que se está proclamando ahí. Es la misma. Lo grande es que Satanás sigue engañando con los mismos subterfugios, las mismas estrategias. Y en Efesios capítulo 2, ¿qué nos dice? Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el que siendo igual a Dios, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo, tomó forma de siervo y fue obediente. Dios, yo sé que aquí todos hemos hecho profesión de fe, todos pertenecemos al Señor. Y usted dirá, bueno, ¿de qué vamos a predicar? De arrepentidos y creed en el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Y esta expresión buenas nuevas no es exclusiva de la Biblia. En los tiempos bíblicos, cuando un rey tomaba un reino, cuando un rey conquistaba un lugar y tomaba un reino, se iba a pregonar esas buenas nuevas. Buenas noticias, fulano es rey. ¿Quién se alegraba? ¿Para quién eran buenas las noticias? Para el que estaba bien con ese rey. Y eso es lo que significa la palabra evangelio. Es la proclamación de un rey, no de un siervo para nosotros. Y muchas veces en las ofertas que vemos en muchos lugares, es un Cristo como que Él es el sirviente. Y no es así. Cristo vino a pregonar que el reino de Dios se había acercado. Y nosotros hoy en día pertenecemos a ese reino. Amén. Sí, porque me asusté en un momento, porque nadie dijo nada. Yo digo, pues yo estoy pensando que le estoy predicando a los que pertenecen a ese reino, porque si no lo iba a invitar a que en esta mañana pertenezca a ese reino. Sí, mi hermano, usted pertenece a ese reino. Si usted ha creído de corazón, si usted ha confesado de corazón, usted pertenece a ese reino. Yo no quiero dejarle la duda de que usted no pertenezca a ese reino. Ese no es mi objetivo en esta mañana. Mi objetivo es que usted se porte como miembro de ese reino. Que usted viva como miembro de ese reino. Usted pertenece a ese reino. Podrán haber cosas que le habrán distraído del reino. Pero en el día de hoy, el Señor nos recuerda que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros y nosotros pertenecemos al reino de los cielos. En Colosenses capítulo 3 nos dice, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado y de donde nosotros esperamos que Él va a venir. Enfoquémonos en las cosas de Dios. Sepamos, mis hermanos, que nosotros pertenecemos al reino de Dios. Vamos a vivir como que pertenecemos al reino de Dios,
No para justificar en eso, porque ese es otro detalle. Eso para que ustedes vean. Es una lástima que el tiempo se nos haya terminado. Pero así como en Israel los maestros judíos tergiversaron la figura del Mesías, ese Mesías prometido, ellos dijeron sí, pero el Mesías cuando venga va a hacer tal cosa. Asimismo, porque el ser humano es experto en eso, no crean ustedes que eran expertos los judíos en eso. No. Los seres humanos somos expertos en tergiversar la palabra de Dios. Y por ahí hay una oferta de que como tú eres hijo de un rey, tú eres un príncipe, tú tienes que vivir como un príncipe. Y ahí entonces viene el evangelio de la prosperidad. Fíjense cómo nos desenfocan de una vez. Yo te voy a decir que no, que tú no eres un príncipe. Sí, tú lo eres. Pero analiza el reino al que tú perteneces. Porque el reino al que tú perteneces no es este reino. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. No nos enfoquemos en lo que hacen los que pertenecen al reino de las tinieblas. Enfoquémonos en el reino de la luz al cual nosotros pertenecemos y que nuestro diario vivir sea un reflejo de esa vida que pertenece al reino de Dios. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que no merecíamos tanto amor, pero tu amor nos alcanzó. Y tú has quitado, Señor, nuestros pecados para que nosotros pertenezcamos a tu reino. Padre, te rogamos que nos ayude a nosotros portarnos como hijos tuyos. Portarnos, Señor, como miembros del reino de la luz, del reino de Cristo. Por Jesús, tu Hijo amado, te lo rogamos. Amén y amén.